Qué increíbles alabanzas, cómo nos llevan a pensar en el corazón de Dios, en la grandeza de su nombre y las cosas que Él ha hecho por nosotros. Y con eso en mente, me gustaría poder abordar este tema que tenemos hoy. Estoy tan contento de poder continuar esta hermosa serie que hemos estado hablando, es la serie de Daniel. Hoy vamos a ver el capítulo 4. Los que recuerdan la vez pasada, estoy feliz porque mi hermano Daniel predicó el viernes pasado, predicó el tema que yo había predicado hace 2 semanas y me encanta porque el mismo capítulo, dos hermanos en Cristo y dos hermanos físicamente, pudimos abordar el mismo tema con dos enseñanzas increíbles, las dos de grandísima bendición. Pero hoy vamos con nuestra cuarta prédica de la serie de Daniel en capítulo 4. Te invito a que abra tu Biblia. Esta es la palabra de Dios, la cual nos guía, ¿no? Si tienes la aplicación, padre, pero si tienes tu Biblia impresa, física, no hay nada como eso. El título de nuestra plática hoy se llama La Gran Caída. Y creo que va muy de acuerdo con lo que estamos viviendo hoy en día. A veces queremos entender lo que está pasando en nuestra nación, en el mundo, desde una forma humana, pero yo hoy quiero que veamos desde la perspectiva bíblica todo lo que está sucediendo hoy en día. Es nuestra responsabilidad como creyentes fijar nuestros ojos en lo eterno, por medio de los ojos de la palabra de Dios. Veo mucha gente hablando de cuál creen que es el problema principal que hoy afecta a nuestra nación, y a menudo pienso que no tienen idea de lo que están hablando, porque vemos a veces desde una forma muy superficial los problemas de nuestra nación. En todo este debate político que hay, no hay un solo gobernante, bueno, salvo uno que otro, como el presidente de San Salvador o la presidenta de Bolivia también, que han dicho que nuestro problema es que necesitamos voltear a ver a Dios. Sin embargo, fuera de ellos, no hay nadie que confiese el verdadero problema de nuestro mundo. El problema se puede identificar claramente a la luz de la palabra, y hoy es lo que vamos a hacer. Todos los problemas estatales, nacionales, mundiales, sociales, todos se resumen en un solo versículo que quiero abrir con ustedes esta mañana. Si abres tu Biblia en Romanos 1:28, quiero que veamos lo que la palabra de Dios dice. Dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿ok? Vamos a empezar con eso. No aprobaron tener en cuenta a Dios. Ese es el problema. Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahí mismo en el capítulo 1 de Romanos, en el versículo 21 y 22 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Esencialmente lo que la palabra de Dios dice es que el mundo es necio, arrogante e ignorante desde un punto de vista bíblico. Y vemos a nuestros gobernantes y nuestros líderes sin esperanza de poder cambiar nada, porque no entendemos el problema. Pero a la luz de la palabra podemos entender la raíz de este problema. Es muy triste voltear a ver nuestras comunidades, ver por lo que estamos viviendo como nación. Nuestro corazón se rompe, se duele al ver el dolor del humano. La palabra de Dios dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si esta es una realidad en ti, si el corazón de Cristo está en ti, el dolor de la gente te debe doler. Y de igual forma el dolor de estar lejos de la palabra de Dios te tiene que doler. De una forma que te lleve a querer seguir predicando el mensaje de salvación que hay en Cristo. El problema no es el aborto. El problema no es la pobreza. El problema no es la depravación sexual. El problema no son nomás los gobernantes. El problema no es el racismo, etcétera, etcétera. Veo cómo podemos muy fácilmente ponerle culpa a cosas que desde una
visión, ¿no?, superficial, creemos que es el problema. Pero todos estos son síntomas del grave problema que hay. El problema es que ya no aprobaron tener a Dios en cuenta. Ya no aprobaron. Romanos 1 se llama La culpabilidad del hombre. Extraordinario capítulo. Te invito a que lo leas desde tu casa y veas. Hoy lo vamos a ver un poquito más. Pero la palabra de Dios explica cómo al rechazar a Dios, el no tomarlo en cuenta una y otra vez, lleva a las naciones a cosas perversas, cosas que no convienen. Y usted puede estar preguntando, Pablo, estamos hablando del capítulo 4 de Daniel, ¿qué tiene que ver con esto? Bueno, te vas a dar cuenta que tiene más que ver de lo que te imaginas. A veces oigo todos estos debates y puntos de vista que siento que no le atinan al punto neurálgico de nuestra nación. Y yo quiero decir algo, tú que me estás escuchando desde tu casa esta mañana, y como hermanos en Cristo, tenemos que decir lo que se tiene que decir de frente. Por supuesto que las vidas afroamericanas importan. Por supuesto. ¿Por qué? Porque amo a mi prójimo como a mí mismo. Y quiero dejar muy claro, el resaltar el problema de una comunidad que está viviendo un problema actual no desacredita los problemas o el valor del resto de las comunidades. Esto es súper importante porque veo a mi nación y muy especialmente a los creyentes divididos en este tema. Y nosotros no podemos estar divididos, tenemos que estar en un mismo pensar. Si Dios me dice que ame a mi prójimo, dice ama a tu prójimo, no importando. Es más, dice, bendice a los que te maldicen. Si ese es el estándar de Dios, por supuesto que las vidas Black Lives Matter. Yo creo en el espíritu de esa frase. Yo como creyente, yo no estoy detrás de sociedades humanas, pero sí detrás del corazón de nuestro amado Señor Jesús. ¿Pero qué crees? Los creyentes vamos más allá de esto, porque el problema es más profundo. Los creyentes no somos Black Lives Matter, All Lives Matter. Los creyentes somos All Souls Matter. Todas las almas son importantes. Cuando tú ves a la luz de la palabra el amor que tuvo Jesús en la cruz. Cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Nuestra necesidad de amar y de ir por nuestra comunidad no está atado al color de tu piel, sino a la necesidad del alma. Y este es el principio de nuestra plática. Tan es así que en el hermoso libro de Hechos, en el capítulo 8, vemos este increíble encuentro entre uno de los discípulos llamado Felipe y una persona que se llamaba el etíope. Le decían el etíope. Of course, era africano. Etiopía está en África. Y ese versículo no lo recordamos por el color de la piel de este eunuco, una persona poderosa a nivel de gobernantes, ¿no? Sino que él estaba en su carroza leyendo las escrituras, queriendo descubrirlas. Tan es así que llega Felipe guiado por el Espíritu Santo, le habla del Evangelio, se convierte y dice, ¿qué me detiene de bautizarme? Nada. Se baja de su carro y se bautiza en ese instante. Y tú y yo estamos viendo eso no por el color de la piel de una persona, sino por el amor al alma de la persona, el corazón de esa persona. Como decía Dr. Martin Luther King, sueño con el día que la gente, que mis hijos sean no pesados por su carácter y no el color de su piel. El creyente vive por esa declaración, por la necesidad del alma. Y es importante hablar estos temas en tiempos que vivimos tan divididos, porque la realidad es que no hay respuesta política a los problemas que estamos enfrentando hoy en día. Cuando veo a los políticos hablar, veo a la luz del Evangelio necios arrogantes rechazando a Dios. Y no más políticos, todo mundo. Cuando tú rechazas al Dios, el Dios altísimo de la Biblia, que se juntan en fuerzas humanas a tratar de resolver problemas de carácter eterno. Hoy vamos a ver esto ilustrado de una forma divina, una forma increíble, vívida, en el capítulo 4 de Daniel.
Hemos estado estudiando estos capítulos, pero creo que este es uno de los más increíbles capítulos de la Biblia. Así que si tienes tu Biblia ahí abierta, vamos a abrirlo, porque es impresionante cómo es un capítulo muy diferente a todo el libro. Vemos que el tono de voz cambia. De hablar nuestro amado Daniel, nuestro héroe de este libro, vemos de repente a Nabucodonosor hablar. Es el testimonio del pagano más poderoso del mundo antiguo. Es más, el primer líder de una gran nación mundial. Hablar por medio de este capítulo 4. Y te voy a decir una cosa, me voy a adelantar. El fin del discurso en este testimonio, que es en primera persona, es una declaración de Nabucodonosor que se repite varias veces a lo largo de nuestra plática, la vamos a ir viendo. Y la declaración es la siguiente. Quiero que la apunten, que estén buscándola cuando lo estemos leyendo. Para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Lo voy a volver a decir. Para que conozcan los vivientes, todo el mundo, que el Altísimo gobierna el reino de los vivientes. Dios reina. Nada pasa por suerte, destino, etcétera, etcétera. Antes de empezar nuestro capítulo 4, quiero que escuchemos lo que dice Jeremías 13, del versículo 15 al 16. Dice, escuchad y oíd, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Oh, Dios dice que no nos envanezamos en nuestro propio pensar, sino que escuchemos porque Dios ya ha hablado. Dad gloria a Jehová, Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad. Y esperéis luz y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Di al rey y a la reina, o sea que todos los gobernantes de nuestras naciones, escuchen esto, humillaos, sentaos en tierra. Esto era una expresión de humillarte. Y se echaban así tierra, porque la corona de vuestra gloria ha caído de vuestras cabezas. La corona de vuestra gloria ha caído de vuestras cabezas. Déjate digo algo, negar a Dios trae consecuencias graves. O aportarte a ti la gloria de algo que le pertenece a Dios. ¿No se acuerdan de Herodes en el capítulo 12 de Hechos? Impresionante historia. Herodes, el rey, voltea y dice, un día señalado Herodes, vestido de ropas reales, o sea, sí, se creía mucho, se sentó en el tribunal y les arengó. Arengó significa como que les habló en un speech, como motivacional, es lo que estaba tratando de decirles. Pero ¿qué crees? El pueblo estaba harto de escuchar voz de hombres y gritó a gran voz, voz de Dios y no de hombres. Fíjense lo que pasó. Al momento, un ángel del Señor hirió a Herodes, por cuanto no dio la gloria a Dios. Por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. ¡Qué historia! Hoy vemos así a nuestros líderes y sociedades, ignorando a Dios en arrogancia, todos, usando la palabra de Dios de la forma incorrecta, tomando el nombre de Dios en vano. Pero no el Dios del Evangelio revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro Salvador. Lo usan como un talismán, ¿no? Vemos a gente que lleva una cruz, se tatúa la cruz, la pone en sus casas, dice, si Dios quiere nos vemos. O tal vez, espero en Dios. Lo usan como un talismán, como un amuleto de buena suerte. Pero hoy vamos a ver lo que pasa cuando los hombres deciden rebelarse en contra de Dios. Sobre todo cuando hemos tenido la luz. Abre tu Biblia en el capítulo 4, en el versículo 1. Vamos a empezar con este hermoso testimonio del rey Nabucodonosor. Dice, Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Vemos aquí, increíble qué forma de abrir. El pagano más grande de la era estaba abriendo así, reconociendo al Dios Altísimo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. El rey
probablemente guiado por el Espíritu Santo, le empieza, yo creo, a dictar a esto al rey, a nuestro amado Daniel. Me imagino a Daniel sentado en los aposentos del rey y el rey diciéndole, el mundo tiene que saber mi testimonio. Ellos saben quién soy, que mi Dios era un Dios pagano, pero ahora reconozco al Dios Altísimo. El rey quiere dar un mensaje al mundo entero. Empieza de la misma forma que Pablo empezaba sus cartas a la iglesia. Paz os sea multiplicada. Eso no viene de la voz de una persona que no entiende al Dios de paz, al Dios de amor. Se refiere a Dios de la forma correcta por primera vez. Y da gloria, honra a Dios y reconoce su reinado eterno. Para este tiempo, nuestro querido Nabu ha estado reinado aproximadamente 35 años. Él, un imperio masivo, es más, fue el primer imperio masivo de la historia. No tenía aparentes enemigos este hermoso reino y fue el primer gran reino del mundo. Si se acuerdan, en el capítulo 2 vimos el gran sueño de Nabucodonosor y el sueño veía esta estatua donde el reinado de él, babilónico, era la cabeza de oro, donde Daniel le dice, mira, tal vez no fuiste el más grande o no lo vas a ser, pero sí el más glorioso y el primero de entre las naciones. Y el capítulo 2 no acaba todavía, lo vamos a seguir viendo en los siguientes capítulos porque es profético, todavía no acaba. Falta la parte de abajo y esa piedra que un día va a venir, que es el reino de Dios. Pero eso es para otro momento, no me quiero adelantar. Habiendo pasado entre 25 a 30 años desde nuestra plática pasada. O sea, cuando lanzó a Sadrach, Mesach y Abednego habían pasado entre 25 y 30 años, en la cual en estos 25 y 30 años él había podido ver la misericordia y el carácter de Sadrach, Mesach, Abednego y Belsasar, o sea, Daniel. Había visto por años el testimonio de estos hombres. Y mira, con el capítulo 3 era suficiente. El versículo 5 dice, vi un sueño que me espantó. Y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron ¿quiénes? Los típicos, ¿no? The usual suspects, magos, astrólogos, caldeos, adivinos. Y les dije el sueño, pero como siempre, y ya lo ha pasado una y otra vez, no me pudieron mostrar su interpretación. Esto ya había pasado. ¿Qué impacto? Como después de lo que vimos con Sadrach, Mesach y Abednego, lo que vimos en el capítulo 2, Daniel diciéndole específicamente lo que su sueño era, hasta lo que él había olvidado, todavía regresaba a sus creencias que no habían podido hacer nada por él, pero siguió de necio. Suena conocido esto, ¿no? A veces Dios viene a nuestra vida, hace un milagro sobrenatural y ahí vamos de regreso a nuestros hábitos antiguos, a nuestras necesidades de buscar la guía para la vida en los lugares erróneos. Estos caldeos, estos magos, estos adivinos no habían podido hacer nada por él. Esos fueron los mismos que se pararon afuera del horno y se maravillaron al ver a Sadrach, Mesach y Abednego que ni olor a quemado tenían. Pero regresó a ellos. Es una imagen clara del día de hoy. Necios acudiendo a otro grupo de necios por respuestas. Fíjate lo que la palabra de Dios dice. Me encanta este versículo. Las mismas palabras de Jesús nuestro Salvador en Mateo 11:25 dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas ¿de quién? De los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Dios, nuestro amado Señor Jesús, está hablando que los sabios y los entendidos de este mundo no les fue revelado la misericordia de nuestro Dios porque estaban envanecidos en su propio entendimiento, sino a los que reciben el evangelio como niños. Tu niño le dices mi coche vuela y te lo cree. Mi papá tiene una historia muy famosa que él vio un niño y le dijo, oye, ¿qué crees? Cuando yo arranco así y de repente voy después de cierta velocidad, mi carro abre las puertas y vuela. Bueno, el niño le creyó hasta que creció y se dio cuenta que eso no pasa. Así tenemos que recibir la palabra de Dios. Tú y yo, a la verdad, sabemos más de lo que está pasando verdaderamente en nuestro mundo que todos los sabios y entendidos de estos tiempos.
Pero fíjate cómo la palabra de Dios vuelve a mostrarnos una vez más la fidelidad de Dios. En el versículo 8 dice, hasta que por fin entró Daniel delante de mí, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo, Belsasar, jefe de los magos, o sea, el más hardcore, el OG, ¿no? Ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos. Quiero que recuerden esta frase, ¿ok? Espíritu de los dioses santos. Y que ningún misterio se te esconde. Declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Qué impresionante lo impresionante es que sabía que ningún misterio se le escondía. Pero fue el último al que acudió. Primero acudió a todas sus religiosidades. Yo quiero recordar esa palabra que vimos, espíritu de los dioses santos, porque en el griego de la palabra, la traducción directa, fíjense lo que las tres palabras que usa para cuando dice espíritu de los dioses santos. Rúa, Elohim, Kadashim. Rúa, el espíritu, Elohim, de Dios, Kadashim, santo. La palabra Elohim se ha usado desde Génesis para describir a Dios. Es uno de los nombres de nuestro Dios. Pero lo impresionante es que esta palabra hebrea es plural. ¿Por qué es plural? Bueno, porque nosotros sabemos que nuestro Dios es 3 en 1. Que Dios nos ha mostrado desde Génesis que dijo, hagamos el hombre a nuestra imagen. Dios Padre, Jesús Hijo y el Espíritu Santo, las 3 formas de nuestro Señor. Pero qué peculiar que Nabucodonosor, de haber visto tanto la vida de nuestro querido Daniel, ya ubicaba la pluralidad de este Dios llamado Elohim. Y la verdad es que ningún Dios pagano en la antigüedad se le refería como Santo Dios. Esto no era una frase que se usaba hacia los dioses. Y peculiarmente aquí lo hace. Yo quiero hacer un paréntesis brevemente. Mientras los líderes y las personas de este mundo sigan buscando el consejo en otros necios, que no entienden, que está envanecido su entendimiento, las respuestas de los dilemas de este mundo jamás vendrán. De la misma forma que Nabucodonosor corría a sus caldeos, que eran gente muy entendida en esa época. Los magois, los famosos magois, eran una raza sacerdotal pagana. Hasta que busquen el consejo del Dios viviente, o que busquen el consejo en alguien en quien mora el Espíritu de Dios viviente, quien conoce al Dios Santo y les muestre la revelación de Dios, entonces vendrán las respuestas. Aquí estamos, los que predicamos el Evangelio, pero no nos quieren. Los hombres y las mujeres quieren su propio camino. Juan 1 dice, porque a los suyos vino, Jesús vino, y los suyos no le recibieron. Dice la palabra de Dios que nosotros rechazamos a Dios porque amamos más las tinieblas que la luz. Es por eso que el hombre y la mujer no quieren escuchar la voz de Dios. Pero vamos a empezar con esta primera parte del sueño. El rey Nabucodonosor va a empezar a relatarle a Daniel qué es lo que soñó, ¿no? Y todo es hermoso, entre comillas. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo y en sus ramas hacían moradas las aves del cielo y se mantenía de él toda carne. Es la primera parte del sueño, todo muy bonito. Pero fíjense la segunda parte, esta es la que da miedo. Pero vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo. Vuelvo, santo, esa palabra no usaban los paganos en la antigüedad. Entonces esto definitivamente por medio de sueño. Recuerden que el sueño, el capítulo 2, fue un sueño dado a Nabucodonosor de Dios hacia él.
Hoy Dios no lo usa así. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, vemos que Dios usó específicamente muy pocas veces esta forma de hablar a los hombres, pero siempre con la intención de dar una revelación profética. Y esto era profecía. Dice, vigilante y santo que descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitad el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces, ¿no? El tronquito que queda de las raíces, ¿no? Así pequeño, dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Se ha mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. En la antigüedad, los árboles eran muy comunes imágenes que se usaban para simbolizar grandes gobernantes. El profeta Ezequiel se refirió al faraón como un gran árbol, y de la misma forma hay una referencia similar en el libro de Amós. En el capítulo 2 vemos un gran gobernante amorreo que también se le refiere con un árbol. Entonces, ¿no? Sin tener que ser un sabio, un profeta, podemos llegar a la conclusión de quién está hablando realmente este sueño. La grandeza de este gran árbol era removida y todo lo que se sustentaba debajo de él fue disturbiado y esparcido. Pero qué peculiar cómo es lo que dice en este versículo 15 y 16. Si lo ves ahí en tu Biblia, quiero desmenuzarlo. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra. La primera promesa o el primer hint es que no iba a morir este árbol. ¿Ok? Que iba a permanecer con vida porque el cepa iba a permanecer con sus raíces. Luego dice, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. El segundo punto es que este árbol se mantendría alejado de todo mundo para que nadie lo pudiera arrancar, iba a ser protegido. Se ha mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Iba a permanecer bien nutrido, vivo, sano, ¿no? Por eso dice que iba a ser mojado con el rocío del cielo, iba a ser nutrido. Su corazón de hombre, y estamos hablando de un hombre, se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. Él, ya no estamos hablando de un árbol, porque es el corazón de un hombre cambiado al de una bestia. Ese es el punto número 4. El número 5 es 7 tiempos. En Daniel 7:25 es usado de la misma forma la palabra tiempos como un año. Se refiere a tiempo y medio tiempo, 3 años y medio. Aquí está hablando de 7 tiempos. Entonces, que iban a pasar 7 años así. Este sueño describe un castigo. Y quien sea la persona de este sueño será convertida en un animal. Esto es terrible. Por eso estaba perturbado el corazón del rey. Y sería despojado de su gloria, perdería su mente, se volvería loco. Se me hace peculiar que este castigo, ¿no? Mandado de lo alto, de un mensajero del cielo, hoy en día no le dirían eso. Muy probablemente le darían un nombre, ¿no? Como boantropía o algo, que es una terminología hoy de la psicología moderna, un trastorno psicológico en el que un humano se cree un buey, ¿no? Así lo hubieran tenido o tratado de explicar. Pero sabemos, por la revelación de la palabra de Dios, que esta sentencia iba a ser un decreto desde los cielos como castigo a la vida de Nabucodonosor. Y vamos a ver por qué. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. ¿Se acuerdan que este es el subtítulo de nuestra plática? Y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. En pocas palabras, Dios está en control. Dios es el que decide. Dios es el que quita y Dios es el que pone. Gobernantes,
líderes, reyes, etcétera, etcétera. Y lo tremendo es que a veces lo hace para bendición de una nación, pero también lo hace para castigo de una nación. En el capítulo 4 ahí de Daniel, el versículo 18, continúa diciendo: yo era el rey Nabucodonosor el que veía este sueño, ¿no? Tú pues, Belsasar, no, Baltasar es otro, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes. ¿Por qué puedes, Daniel, Belsasar? Porque mora en ti el espíritu de los dioses santos, esa misma palabra, Elohim. Entonces, Daniel, me encanta, porque esto lo está revelando Nabucodonosor en su testimonio, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Y Belsasar respondió y dijo: Señor mío, si tan solo, yo me imagino a Daniel, ¿no? Así conflictuado, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Aquí vemos un corazón de verdadera compasión de nuestro querido profeta Daniel. Y te voy a decir una cosa: Nabucodonosor fue una persona mala. Nomás te recuerdo que el capítulo anterior estaba queriendo hacer pollo frito a sus amigos. Era sádico, eran paganos, eran asesinos, eran truanes. Pero aquí vimos un corazón de... O sea, imagínate, Daniel fue llevado esclavo a Babilonia. Y vemos el corazón de un verdadero creyente, teniendo incluso compasión de Nabucodonosor. Yo me imagino que después de tantos años de servirle, aproximadamente ya llevaban más de 25 años, había una genuina misericordia y un cargo por su alma, una amistad sincera. Daniel sabe que la interpretación es devastadora. Y me encanta el ejemplo de Daniel. Tenía que decir la verdad, a pesar de ser tan tremenda, pero lo dijo con una misericordia y con un tacto. Así tenemos que ser tú y yo. Decir las verdades, aunque sean tremendas, que sean reveladoras, que sean dolorosas, pero mostrar genuina compasión. Así es como tenemos que tratar los problemas de hoy en día. Hoy veo los creyentes o la gente hablando del tema que estamos viviendo en nuestra nación sin compasión, como si esto fueran números. No son números, son almas, son gente de lo que estamos hablando. Y hablar la verdad, nunca me debo yo de detener de hablar la verdad, porque la Biblia dice en Juan que la verdad os hará libres, aunque la verdad es devastadora. Así que empezó a decirle esta interpretación. Dice: el árbol que viste, que crecía, que se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves de los cielos. Tú mismo eres, oh rey. Uf. Yo imagino cuando Daniel salieron así estas palabras, se estaba arrepintiendo, ¿no? Que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y has llegado hasta el cielo, hablando en su dominio, ¿no? Y tu dominio hasta los confines de la tierra. Esta es la interpretación, oh rey. Fíjense esta parte, el versículo 24. Y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi Señor el Rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos, 7 años, pasarán sobre ti. ¿Hasta qué? ¿Cuándo va a acabar este juicio? Que el Altísimo, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, o sea, dice, esa parte, ese pedacito de información que tuviste en tu sueño, hay una promesa. Significa que tu reino quedará firme. Luego que reconozcas que el cielo gobierna.
en la nube de un castigo, Dios da la solución para que ese reino dure, hasta que tú confieses que el cielo reina. ¡Qué pantalones de Daniel! Esto le podía costar la vida. Ya lo habíamos visto. Si recuerdas bien, nuestro querido Nabu tenía un temperamento. Si algo no le gustaba, mandaba a matar a todos los sabios. Si no te ponías a adorar a la imagen pagana, te mandaba a quemarte. Tan loco estaba que mató a su propia gente, tratando de quemar más a los amigos de Daniel. Pero así como Daniel, tú y yo debemos ser. Decir la terrible verdad, pero con misericordia. ¿Y cuál es la razón de hacer esto? Al igual que Nabu, nuestro querido Nabucodonosor, mucha gente y muchos líderes usan el nombre de Dios en vano. Hacen decretos en su nombre. Prometen cosas en su nombre. Ven la misericordia de Dios en la vida de la gente y dicen incluso, ese Dios es el Dios, como lo hizo Nabucodonosor. Pero mientras no sigan al Dios de la Biblia, mientras no vivan conforme a los estatutos del Señor Jesús, no usan el nombre de Dios de la Biblia, sino un Dios a los cuales ellos siguen por su propia concupiscencia y sus propios intentos humanos y su propia vanidad. Jesús mismo nos habló de esto mucho en el Nuevo Testamento. Este es lo que dice. Estas son palabras de Jesús. En Mateo 7, 22 al 23 dice: muchos me dirán en aquel día, en el juicio, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dice Jesús, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Dios no es un Dios para nuestra agenda personal. Dios es para vivir una vida íntima con Él todos los días, rendidos a la voluntad de Dios. No solo para cuando necesitamos ayuda, ¿no? Porque eso sí, ¿no? Nomás pasa algo y empezamos, Jesús. Y decides vivir una vida apartada de Él, buscando a tu mundo satánico. ¿No? La gente, yo veo, me impresiona a mí, se me fui a leer las cartas y como que me cambió la vida. Y yo, brother, voltea a ver a Jesús. Las cartas déjalas en la mesa. Me leyeron la mano y entendí mejor quién soy. Brother, tú tienes que voltear al Dios de los cielos. Dios no es solamente para cuando necesitas ayuda, sino el propósito de nuestra existencia. Recuerden esto: por Dios, en Dios, para Dios. Por Dios, en Dios y para Dios. Ese es el propósito de una vida en Cristo. Y hasta que nuestra sociedad entienda esto, y de quién es el reino, y de quién es la gloria, y de quién es el poder, nada va a cambiar. Daniel le confirma esta terrible condenación a Nabucodonosor, pero le dice que todo esto acabará. ¿Cuándo? Luego que reconozcas que el cielo gobierna. Yo veo la arrogancia hoy que tenemos como nación. Veo políticos hablar y dar speeches motivacionales diciendo que nosotros podemos salir adelante y la luz que hay en nuestro corazón. ¿Cuál luz? La Biblia dice que el corazón es el lugar más oscuro del mundo. Dice, todos decimos, somos buenos, ¿no? Los hombres dicen, Dios dice en Romanos 3:10, no hay ninguno bueno. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Pero ¿sabes qué es lo más increíble? Es la misericordia de Dios. Todavía en esto Dios muestra su misericordia para con el rey y le muestra su piedad a Nabucodonosor por medio dándole un último consejo, Daniel. En el versículo 27, lean lo que dice, está cañón, dice, por tanto, rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias. ¿Para con quién? Para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Redime tus pecados con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias. ¿Para con quién? Los oprimidos.
Qué increíble que desde Daniel está el mensaje de la fe. La palabra de Dios dice en Santiago 2:23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham que creyó a Dios. Nada más. Le creyó a Dios. ¿Y qué? Y le fue contado por justicia. La fe de Abraham le fue contado por justicia. Tú y yo no somos justos. Justo sería vivir una vida perfecta desde el día que naces hasta el día en que mueres. Por eso lo hizo Jesús. Vive esta vida perfecta, 33 años, muere la peor muerte y te otorga esa justicia a tu nombre por medio de la fe. Entonces, cuando le está diciendo Daniel, redime tus pecados pueden ser redimidos por medio de la fe, con justicia. Y tus inequidades haciendo misericordias para con los oprimidos. La palabra misericordia aparece más de 250 veces en la Biblia. Y misericordia significa inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Tú y yo somos llamados a misericordia. Yo quiero que agarres todas tus afiliaciones políticas, todas tus ideologías sociales, te las estirpes y escuches el llamado de Dios. Si tú estás en Cristo y tienes cosas de las cuales no te has arrepentido y tienes que cambiar cosas o tienes algo, dijiste, fui malo en mi pasado demasiado, quiero corregir eso. Bueno, haz misericordias para con los oprimidos. Nuestro llamado a creyentes es a predicar el evangelio y de hacer discípulos a todas las naciones. Pero estamos llamados a enseñar misericordia. Si tú no enseñas misericordia, ¿cómo vas a hablar de Cristo? De un Dios perdonador de pecados. Un Dios que te amó sin no strings attached. Que se entregó a la cruz. Cuando estaba en la cruz se burlaban de él, decía, Dios, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es misericordia. No es merecida. Es entregada por amor. Y esos dos mensajes le da Daniel al rey Nabucodonosor. Es más, aquí están encapsulados los dos mandamientos que cumplen toda la ley. Si abres tu Biblia en Mateo 22, 37 al 40, Jesús mismo está diciendo estas palabras. El Señor Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Ok? Es el fundamento de todo. Si tú amas al Señor, dice, el segundo es semejante. Sencillo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y todos los profetas. Si Jesús me está llamando a misericordia, creo que debo poner atención. Si el rey Nabucodonosor fue llamado a arrepentirse por medio de la fe y hacer bien para con los oprimidos, y es el mensaje que está desde 400 años antes de Jesús, debe llamar tu atención. Tú como creyente, si Cristo ha transformado tu vida, tú y yo somos llamados a amar al Señor sobre todas las cosas y amar a mi prójimo como a mí mismo. ¿Ven cómo esto no tiene nada que ver con el color de tu piel? Sino con la sustancia de la persona, es el alma eterna. Esto es demasiado relevante a lo que vivimos hoy. Tenemos una sociedad que ha perdido su humanidad, sin afecto natural, en una mente reprobada. Quiero que abras tu Biblia en Romanos 1, 28 al 32. Estos son versículos fuertes, pero se tienen que hablar. Volvemos, lo mismo que al rey Nabucodonosor se le dijo, la palabra de Dios en el capítulo 1 de Romanos, que se titula La culpabilidad del hombre. Fíjense las palabras de Dios. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados, llenos, fíjense, llenos, así que se les sale de toda injusticia,
fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractadores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Aquí viene, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, sino que también se complacen con las que la practican. Esa es una declaración de la sociedad en la que vivimos. Si no me crees, prende las noticias. Ese es nuestro mundo y ese es nuestro problema. Eso es lo que tú y yo estamos viviendo. El problema es más profundo que la piel. El problema es el corazón. Dice, sobre todas las cosas creadas, guarda el corazón. Dice, y perverso, dices, ¿quién lo entenderá? ¿Quién lo conocerá? Lo impresionante es que a los 12 meses, Dios le entregó 12 meses al rey Nabucodonosor para arrepentirse y no lo hizo. A los 12 meses, la gran caída del gobernante más grande del mundo antiguo se llevó a cabo. Y tal como dijo Dios, se cumplió en la vida de Nabucodonosor. No voy a leer ya todos los versículos de cómo fue, pero dice la palabra de Dios que él perdió su mente. Vivió como un buey 7 años, que le creció como un follaje, dice, y sus uñas se hicieron largas. Y vivió como un animal salvaje. Pero quiero que abras tu Biblia en el versículo 34 y 36 al 37. Mas al fin, hijo, ¿qué versículo? Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. El versículo 36 dice, en el mismo tiempo, en ese instante, mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron a mí, ya no él a ellos, ellos a él. Y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Fíjense cómo termina nuestro amado Nabu. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Qué? El mismo que quería matar a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Cómo terminó? Alabando, engrandeciendo y glorificando al Dios que él tanto persiguió. Esto es lo que nuestro mundo necesita. Líderes y gobernantes arrepentidos, comunidades arrepentidas, asesinos arrepentidos, naciones arrepentidas, que volteen al cielo y bendigan al Altísimo, lo alaben y lo glorifiquen, al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y reino por todas las edades. ¿Qué necesita nuestra nación para voltear a ver a Dios? Y no Dios con Dios minúscula con el que usan, a Dios. Yo no sé, pero yo vi 8 minutos y 46 segundos de un video que rompió mi corazón. De un mundo totalmente desleal, sin afecto natural. Sin afecto natural. Viles, asesinos. Todos vimos con horror este acto de violencia cometido en plena luz del día. Y todavía nos seguimos preguntando, ¿cómo es que pasan estas cosas? La vida de nuestro querido Nabucodonosor explica
el problema de nuestra nación. Tú y yo como creyentes tenemos un ministerio increíble llamado el ministerio de la reconciliación. Tú y yo somos llamados a reconciliar al hombre con Dios. Y te voy a decir una cosa, si tú usas las divisiones de las etnias, te estás perdiendo de vivir en la plenitud de una vida que pueda alcanzar millones. Porque esto no define quiénes somos, esto sí. ¿Y sabes qué? Define nuestra eternidad. Tú debes de tratar a tu prójimo como a ti mismo. La invitación hoy es a que, ¿quieres seguir el mandamiento? Ama a Dios y ama a tu prójimo. Pero más que nada hoy Dios está haciendo un llamado al arrepentimiento. Que volteemos al cielo y digamos, hasta aquí quedé. Dice la palabra que si hacemos esto, si la nación lo haría, volveríamos en nosotros mismos. Saldríamos de esta locura, porque nuestra nación está como Nabucodonosor esos 7 años, como bueyes, como bestias del campo, matándonos entre nosotros, odiándonos entre nosotros, discutiendo de tontería y media, y la gente se muere a diario. Y decimos, ¿cuál es el problema? ¿Será que hay pobreza? Esos son síntomas, efectos secundarios del corazón humano, que es negro, oscuro y pecaminoso. Por eso Dios dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. No dice nueva etnia, no dice que son europeos, no dice que son africanos, no dice que son chinos, no dice que son mexicanos, dice una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 8 minutos 46 segundos vimos un video que destruyó mi corazón y mostró la realidad de Romanos 1. Pero tenemos un llamado como iglesia, como humanos, que volteemos al cielo y nos arrepintamos y glorifiquemos a Dios y amemos a Dios sobre todas las cosas y amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Déjate de locuras y corre al Dios Altísimo. Hoy voy a terminar con esta invitación, con este mensaje que abrió mis ojos a que estamos en esta locura. Mi canción favorita en la vida se llama Your Love Broke Through, de Keith Green. Keith Green, si no lo conoces, escucha su música. El más grande artista cristiano que en los 70s él llevó a toda una generación a convertirse para Cristo. Él siendo un exdrogadicto que casi se queda en un viaje, pero volteó al Dios de los cielos y escribió una canción que se llama Your Love Broke Through. Y el coro dice, like waking up, como despertando from a fantasy, de una fantasía. ¿Cuánto tiempo estuve ahí? Hasta que tu amor broke through, hasta que tu amor rompió esta fantasía, ¿sabes qué? Esta pesadilla. Tenemos que abrir los ojos y voltear al cielo y arrepentirnos para que podamos decir lo mismo que nuestro amado Nabucodonosor terminó diciendo: hoy Dios te alabo y engrandezco y glorifico porque eres el Rey del cielo y porque todas tus obras son verdaderas y tus caminos son justos, perfectos. Y como tú, Dios, me hiciste que puedes humillar a los que andan en soberbia. Vamos a orar. Amado Padre, bendito eres. Tu reino es por siempre, Señor. Tu palabra es eterna. Tu amor sin fin. Y Padre, venimos ante ti con los ojos hacia el cielo, buscando tu rostro, tu misericordia y tu perdón por el camino el que hemos caminado como nación. Al igual que los profetas oraban pidiendo disculpas por los pecados nacionales que cometían. El pecado nacional, el pecado más importante, que era rechazar al Dios del cielo. Padre, te pedimos que nos perdones y que extiendas tu misericordia para esta nación y que, Padre, tú sanes las heridas, estas profundas llagas que nos hemos enterrado por el odio que hay en nosotros por la falta de Dios en nuestras vidas. Ayúdanos a amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Dios, de la misma forma que tú te colgaste en esa cruz por nosotros hace 2020 años, para que nosotros pudiéramos tener la vida eterna.
Entendemos, Padre, que hay un destino eterno separado de ti llamado infierno. Y nosotros no podemos seguir en nuestras ideologías ridículas que nos separan. Y queremos arrepentirnos, Padre, de todo corazón, por todos los pecados que hemos cometido. Aceptamos que tú eres el único Dios, el Dios del cielo, que gobierna, que tiene todos los tiempos en su mente, en su corazón, y que nada se sale de su poder. Pedimos que extiendas este tiempo de gracia y perdones a nuestra nación, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestros tíos, a nuestros padres. Que perdones a nuestros gobernantes, Padre. Perdona su ignorancia y su arrogancia. Perdona nuestra arrogancia y nuestra ignorancia. Padre, sana las comunidades que están pasando por este tiempo de terror. Perdona, Padre, los pecados de nuestros antepasados. Hoy queremos ser una nación que se arrepienta, Padre, como los ninivitas. Que toda la nación, más de 100,000 gentes, se convirtieron y se arrepintieron de sus caminos malos. Hoy, Padre, como nación venimos ante ti arrepentidos. También pidiéndote, Padre, por las familias de la gente que ha perdido, gente por violencia ridícula en tiempos de coronavirus, con un virus que está matando a nuestra gente, Padre. Con tantos abortos, Padre, matándonos de forma tan ridícula. Perdónanos. Nos arrepentimos y pedimos que sanes nuestra tierra. Como tú mandaste en Jeremías a los reyes y a las reinas, nos tiramos al piso, Señor. Rasgamos nuestras vestiduras y aceptamos que tú eres rey. Sálvanos. Salva a la gente. Cuida nuestras comunidades. Y todo, Padre, te lo pido en el único nombre que puedo. En el nombre que hay poder sobre todo nombre. En donde, Padre, hoy yo permanezco vivo por la misericordia del nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú estás viendo esto desde tu casa, te quiero invitar a que no seas el mismo. Que cuando voltees a ver a tus vecinos, nunca vuelvas a ver el color de su piel como algo que te debe dividir, sino saber que todos somos hechos a la imagen de Dios. Dios no tiene etnia, no existen las etnias. Somos hermanos y hermanas y tenemos que amarnos con un mismo corazón. ¿Por qué? Porque hay almas de por medio. A Dios le importan las almas. Y si tienes a alguien que está dolido por lo que está pasando, que es parte de la comunidad afroamericana, tú y yo tenemos que ser parte de los que reconcilien, no dividen. Nosotros debemos de amar. Nosotros debemos de alzar nuestra voz por Cristo, para Cristo, en Cristo, con misericordia, por amor, por la salvación de muchos. Que Dios te bendiga. Espero que tengas un día increíble y que hoy salgas y que ahorita con la alabanza que vamos a terminar, tú alabes al Dios Altísimo por lo que ha hecho en tu corazón. Que Dios te bendiga.